En el derecho administrativo es muy importante tomar en cuenta todos los supuestos de leyes, constituciones, reglamentos y estatutos expedidos por alguno de los poderes. Muy bien, durante este recorrido en el derecho administrativo, en este estudio, hemos podido ver cómo cada uno de los poderes de la Unión, así como el ente jurídico que conocemos nosotros como Estado, pues tiene diferentes competencias, diferentes funciones, modalidades, facultades, podríamos decirlo de esta manera. En este mismo estudio del derecho administrativo podemos ver que hay facultades muy específicas para cada uno de los poderes de la Unión. Hay funciones que recaen en cada uno de ellos y que constituyen lo que conocemos como el Estado, no refiriéndonos solamente o no refiriéndonos en esta ocasión a una entidad federativa como Nuevo León, sino un ente en sí, un ente total, una sociedad en un territorio que conocemos como Estado. Muy bien, ahora, para que este Estado esté constituido, bien fundado y bien determinado, es bien necesario que existan en él reglas, leyes, diferentes tipos de acuerdos de convivencia, normatividad para las relaciones humanas, normatividades para las relaciones comerciales, mercantiles, etc. Pero para ello es bien importante comprender que no todas las leyes o todos los dictámenes expedidos por las altas autoridades tienen los mismos valores jerárquicos. No quiere decir que carezcan de importancia, sino que hay jerarquía inclusive en los dichos y hechos de nuestros representantes políticos, o más bien de las jerarquías o de las estructuras políticas dentro de nuestro Estado. Recordemos siempre que cuando hablamos de Estado no nos referimos a una entidad federativa tal cual, sino a toda la entidad política, jurídica que es México o que es el territorio. Muy bien, pasaremos a explicar lo que es el reglamento y cuál es la jerarquía de las leyes en nuestra nación. Decimos que son facultades del Ejecutivo y del Legislativo. ¿En qué nos fundamentamos? Pues primeramente en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que dice que es ley suprema de la Unión todas las leyes que el Congreso General, todas las leyes que el Congreso redacta emanadas de la Constitución Política Mexicana. De esta misma fundamentación podemos decir que es ley suprema también, pues toda aquella ley celebrada, expedida por el presidente y aprobada por el Senado de la República. Ese es el fundamento. Es lo primordial para comprender este primer peldaño jerárquico. Por ello decimos, si nos vamos como una escalera jerárquica, que en el primer gran peldaño encontramos, como si fuera una pirámide, encontramos que en este primer nivel se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los tratados internacionales a los cuales México se suscriba. Bien importante entender que la Constitución Política de México es la ley suprema sobre cualquier ley. Ahora, cuando México se suscribe, firma, se subordina, por decirlo de esta manera, a un tratado internacional, pues no quiere decir que la Constitución valga menos, sino que la Constitución, por decirlo de esta manera, si lo podemos ver de esta forma, se digna incorporar a ella misma, ley suprema, otras leyes de tinte internacional para nosotros también tomarlas en cuenta en este entendido de los derechos, de las jurisdicciones, etc. Entonces nuestra Constitución es la ley suprema y por ende también los tratados internacionales que celebre nuestro país y a los cuales nosotros nos hemos subordinado, pero no por ello cedido la soberanía, sino que soberanamente y con libertad nos subordinamos a esos tratados. Esa es la primera jerarquía, el primer peldaño piramidal de esta jerarquía legal que existe en nuestra nación.
En un segundo paso o en un segundo escalón, si lo podemos ver de esta manera, tenemos a los códigos y las leyes federales, que estos siempre son como que las especificaciones de artículos constitucionales y que son de tal importancia que necesitan tener un código entero o una ley federal. Por ejemplo, un código que existe, el Código Civil, el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, Ley de Educación, Ley Federal de Educación. Todos este tipo de códigos y leyes emanan siempre, 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 siempre de la gran Carta Magna, de la Constitución. Pero son cosas tan importantes o cosas tan específicas que hay que detallar que se le han hecho y creado códigos y leyes bastante específicas. Por ser de segunda clase no quiere decir que gocen de menos privilegios, no, sino que simplemente complementan o explicitan lo que la Constitución en pocas letras remarca como una ley, como una obligación, como un derecho, etc. En una tercera parte de esta pirámide de jerarquías tenemos a los códigos y a las leyes locales. Ahora sí podemos hablar de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, cualquier estado. Todos estos estados, entidades federativas, libres y soberanas, también tienen sus códigos y leyes que explicitan, complementan, por decirlo así, dan línea por línea una explicación de lo que la Constitución local quiso decir. Y no simplemente se refiere a una interpretación, sino a una especificación sobre cierto rubro, salud, trabajo, etcétera, cualquier situación. Esta es la tercera clase y lo vemos de esta manera porque aborda de manera local. El que vimos en el segundo peldaño era de manera federal. Muy bien, en la cuarta clase tenemos, o cuarto escalón, tenemos a los reglamentos, que esos son de competencia específicamente del Poder Ejecutivo, es decir, de manos del presidente de la República en turno. Más adelante vamos a explicar un poquito la diferencia o cómo podemos comprender ley y reglamento en este sentido. Reglamento pues es la cuarta parte, como bien decíamos, y en la última parte o la última clase, en el último escalón de esta pirámide tenemos a los decretos y a las circulares. Los decretos y las circulares pues son órdenes emitidas por nuestras autoridades, se dirigen a un gobernado, es decir, a uno de nosotros, que no somos representantes públicos, no somos gobernadores, no somos autoridades, o la resolución de un organismo público para un caso concreto. Eso es un decreto. Hay clases de decretos, los legislativos, los judiciales, y todos estos son para recordar funciones que le corresponden a las autoridades administrativas y revisten una formalidad tal que ayudan a que el ejercicio de las leyes pues se cumpla en tiempo y forma, ¿no? Conforme a las disposiciones oficiales. Las circulares pues son documentos internos, son orientaciones, aclaraciones, informaciones, interpretaciones reglamentarias, siempre en un ámbito bastante interno. No es que no sean importantes, sino que son más para las estructuras políticas, para comprender el entendido de sus tareas, etc. Muy bien. Decíamos entonces que en nuestro país existe la ley y el reglamento. En jerarquía, la ley siempre está por encima del reglamento. Sus diferencias radican en que la ley es creada siempre por el Poder Legislativo, diputados y senadores, mientras que el reglamento es exclusivo, hecho por el Ejecutivo, en este caso el presidente. La ley puede existir sin reglamento, puede existir Ley Federal del Trabajo, pero no necesariamente debe tener un reglamento. Sin embargo, el reglamento existe gracias a que ya existe una ley. Supongamos que existe el reglamento sobre la ida a la escuela en tiempo y forma, por decir un ejemplo, pero ya antes existe una ley que se llama Ley Federal o Ley Estatal, como lo queramos ver, sobre la ida a la escuela.
supongamos que el reglamento es como la interpretación de la interpretación o de las especificaciones o lagunas legales que quedan a veces, o los vicios, etcétera. Entonces el reglamento complementa a las leyes y de esta forma ayudan a una comprensión total de todos los supuestos legales y jurídicos que se hacen gracias a nuestras autoridades y organismos administrativos.